Hola, buenas tardes. Mi nombre es José David Jaime González. Soy estudiante de Global University. Estoy cursando la materia de diagnóstico en la adultez y voy a hacer la presentación de mis dos casos. Por un lado es Eduardo de 65 años, por otro lado es Alejandra de 34. Voy a empezar con Eduardo de 65 años, que es mi adulto mayor. Es el sujeto que se presta para las evaluaciones y para la entrevista inicialmente. Eh, es una persona que tiene una escolaridad como licenciatura en ingeniería, lo llama así, que en su tiempo lo existía. Es un empresario semi-retirado, todavía con proyectos vivos, hablaré un poco más adelante de eso. Es casado y tiene 33 años de matrimonio. Eh, la presente evaluación se realiza con fines académicos en el marco, bueno, de esta práctica de psicometría en la adultez, con el único objetivo de practicar, entender cómo es que funciona la psicometría, pero también de explorar un poco el funcionamiento psicológico, pues general de estos evaluados, ¿no? En este caso de la adultez tardía o del adulto mayor, de su estado emocional, también de su funcionamiento cognitivo y los procesos psicosociales a los que se enfrentan, en lo particular estos dos evaluados, este, los puntos más relevantes de esta fase de esa vida, ¿no? Empezando con Eduardo, pues bueno, se aplican varios instrumentos. El instrumento inicial es la entrevista, en la cual se recaban algunos puntos importantes y se logran detectar puntos importantes en los cuales, si no fuera una actividad académica y se diera eh, unas, una segunda o una tercera sesión, rescato algunos puntos de los cuales podríamos, eh, digamos que, jalar el hilito para poder seguir avanzando y en su momento plantearé también algún tipo de intervención. Los instrumentos, como comentaba, bueno, pues es la entrevista inicial. Eh, la entrevista inicial va también acompañada de una observación en la conducta. Por otro lado, se aplicó la escala de depresión CESD-7. Este, también por otro lado es el MMSE, que es el mini examen del estado mental, y por otro lado el MOCA, que es la abreviación, que es una evaluación cognitiva Montreal. Bueno, platico un poco. Eduardo, que repito, tiene 65 años, tiene un matrimonio de ya 33 años con la güera, así él le llama, de manera muy cariñosa. Eh, Describe a su familia como su principal fuente de apoyo emocional, eh, una relación muy cercana y de comunicación muy abierta con sus dos hijos. Su hija mayor ya no vive en casa. Refiere Eduardo que tiene alrededor de 2 años que se sale de casa y que aparentemente vive una vida tranquila, con trabajo, con cierta estructura, y Eduardo refiere que en ese punto está tranquilo. Por otro lado está su hijo, que vive todavía en casa y que para él es importante ya, que tiene 27 años, que ya es momento de que a él le gustaría verlo independizarse. Aún así, dice que su familia es lo más importante. Él utiliza una palabra que dice muéganos, eh, y pareciera que es como lo más importante en su vida. Eh, También una persona muy cercana, que es su madre de 90 años, es una preocupación constante porque si bien es una mujer la cual se vale todavía por sí misma, hace la gran mayoría de las cosas, este,
sola e independiente, pues bueno, para él es una preocupación latente, ¿no? Eh, Tiene un hermano, la relación con él es distante, eh, no reparada. Platica en entrevista que desde niños sus padres inconscientemente, aparentemente, se les formó una competencia eh, entre ellos, ya que los papás eran muy competitivos, personas deportistas, este, y que transmitieron esa competitividad a sus hijos. Él hoy lo comenta como de manera mal guiada porque creó una rivalidad entre ellos, ¿no? Hay otra preocupación constante para Eduardo, que su esposa hace pocos meses le diagnosticaron Parkinson. Entonces, pues representa una fuente sostenida de una preocupación anticipatoria porque en realidad no tiene, no tiene síntomas todavía muy marcados o muy desarrollados, pero es una preocupación latente para él. En la entrevista hay un momento de mucha carga emocional, eh, y se da cuando habla y relata la relación con su padre, ya finado, donde mucho de su tiempo en la juventud y en la eh, eh, madurez se da cortada, hay mucho resentimiento y por azares del destino empieza como a tejerse y a reconstruirse. Entonces él empieza a ser una figura muy importante para Eduardo en la toma de decisiones tanto económicas o empresariales como familiares, como él como padre. Entonces se vuelve una figura muy importante y justo cuando empieza a darse esa recuperación, fallece. Eduardo en la entrevista se quiebra, hay un importante duelo no cerrado, un ciclo no cerrado, y yo diría que es el punto más importante porque Eduardo no alcanza a despedirse en el féretro, y aunque refiere que cuando se le preguntó que cómo es que había vivido esta situación, él comentaba que bien, que la distancia justo, porque el papá vivía en Mexicali y Eduardo ya en Aguascalientes, él dice que la distancia le ayudó un poco, ¿no? Que el no vivir tan cerca y además vivir este duelo de cerca también le ayudó a procesarlo de una mejor manera, pero tiene momentos persistentes en los que desearía hablar con él, piensa muy seguido en algún proyecto que va a empezar, que le gustaría que su papá le pudiera aconsejar. Entonces hay un duelo importante ahí. Eh, Algo que me llamó la atención es que Eduardo no tiene revisiones médicas preventivas de manera regular. Este, Antes de la aplicación de estos instrumentos eh, cognitivos, él refiere que su memoria a corto plazo está dañada o que ya está mermada, un poco anticipando tal vez o justificando algún probable resultado, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eduardo es una mente ágil, desarrolló la mayor parte de su vida en las ventas y creo que es una etiqueta que le sostiene, que lo contiene. Él se define como vendedor, ¿no? A lo largo de su vida ha tenido diferentes negocios, diferentes giros, pero todo dentro del rubro de las ventas y es muy notorio que a Eduardo eso lo identifica, ¿no? Es Eduardo el vendedor. Mantiene también una red social importante. Él platica sobre tres grupos principales, grupos sociales me refiero. Por un lado, hay un grupo que todos los jueves se reúne. Es un grupo de motos importante que no es un club, es un grupo solamente. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque él, al ser el mayor de este grupo,
se le ha asignado de alguna manera una jerarquía y le dicen el presi o el presidente. Él dice que no es presidente y que no es un club. Eh, Aunque a modo de risa, él dice que, bueno, pues tiene todas las características de un club. Por otro lado, tiene otro grupo que se ve alrededor de cada mes. Él le dice las amistades. Pareciera que hay una buena contención. Y por otro lado, hay un grupo que se ve cada 2 o 3 meses, que es el grupo de los karaokeros. Entonces tiene una vida social activa y aparentemente con mucha contención. Durante todo el proceso, Eduardo se muestra con una actitud amigable, alegre, colaboradora. No hay signos como de ansiedad o tensión. Eh, ah, Comprendió bien las instrucciones, preguntó pocas cosas. Las instrucciones que se daban de cada instrumento fueron bien aceptadas. Emocionalmente se mostró como estable durante la mayor parte de la entrevista, a excepción de cuando se habla del relato de su padre, momento en el que sí, el tono, incluso como el ritmo de la entrevista, que está en el audio que se envió, se nota que cambia, ¿no? Siempre respetuoso incluso de lo que estábamos platicando y lo que estábamos haciendo. Este, eh, pues bueno, en cuanto a la escala de depresión, saca una puntuación total de 3/21, que es por debajo del punto de corte de 5, que es establecido para la población en México, en los adultos mayores. No se identifican síntomas depresivos, ni durante ni previo a la evaluación. Por otro lado, el instrumento MOCA tiene una puntuación de 24/30, siendo el punto de corte el 26, y hay posibles dificultades cognitivas, sobre todo en el área donde se le pide que recuerde las 3 palabras tras la interferencia, y solamente recuerda uno. Entonces llama la atención eso. También en el MOCA, de las 5 palabras, solamente es una la que recuerda. También se observa un desempeño, digamos que bajo, en la tarea de cálculo seriado, donde se le pide que del 100 partamos hacia abajo de 7 en 7. Le cuesta mucho trabajo, es prácticamente creo que 2 respuestas las que responde bien. Y al momento de dar la instrucción, también se anticipa a decir que siempre ha sido malo con los cálculos mentales, pero que con el tiempo ha habido una variación en ese sentido. Eh, bueno, la información que se obtiene a través de la entrevista, la observación clínica y los instrumentos que ya se mencionan, pues convergen como en un perfil psicológico saludable, con un estado de ánimo estable y sin indicadores como de depresión clínica significativa, sostenida por una red de apoyo entre familia y amistades bastante sólido, ¿no? El hallazgo más relevante para dar seguimiento, yo creo que es el patrón de debilidad en la memoria a corto plazo y en el cálculo seriado, ¿no? Por otra parte, el proceso de duelo de parte del padre, aunque no se traduce en síntomas depresivos, sí aparece como el mayor contenido de carga emocional de toda la entrevista, ¿no? Incluso me da la impresión que hay como un elemento ahí de culpa por no poder, o por esta reconciliación interrumpida, porque pareciera que tenía toda la convicción de que así fuera, ¿no? De que mejorara por completo esa relación que trataban aparentemente de recobrar los años perdidos. Eh, Manejo hipótesis sobre su diagnóstico. Este, Hay un posible deterioro cognitivo leve, principalmente en la memoria a corto plazo y pues, a funciones ejecutivas de cálculo. Y repito, por el otro lado, el proceso de duelo creo que sería lo más
marcado, es un duelo no resuelto y, y que posteriormente intervención hablen un poco sobre eso. También, bueno, está el diagnóstico diferencial. Por un lado, sería el trastorno neurocognitivo leve, este, a favor, es el MoCA, se ubica por debajo del punto de corte, con una debilidad específica en la memoria y en el cálculo seriado. Y en contra, en el MMSE se ubica claramente dentro del rango normal. El evaluado pues, mantiene una independencia funcional completa en todas sus actividades cotidianas y familiares, sociales. Tiene un desempeño en el resto de las cuestiones evaluadas, como la orientación, el lenguaje, la atención, es adecuado. Y la opción B sería una variación normal asociada a la edad y factores situacionales. Con Eduardo, bueno, las recomendaciones básicamente sería realizar una valoración médica con algún geriatra inicialmente, que a lo mejor se ampliaran este tipo de pruebas, y de ser posible, pues una evaluación neuropsicológica. Eh, por otro lado, establecer eh, revisiones médicas preventivas, pero sí ya continuas, para que, para que se vayan descartando o detectando posibles situaciones cognitivas. ¿Ok? También considerar un espacio de acompañamiento psicológico enfocado justo en este proceso de duelo del padre, dado que persisten elementos no resueltos, pese a que el proceso es, pues en términos generales, funcional, sí parece que hay un punto ahí de inflexión en ese momento en la vida de Eduardo. Este, y bueno, pues mantener y reforzar estos protectores ya identificados, que es su red de apoyo más importante, que es la familia, y estos tres grupos de amigos. Eh, la referencia que se haría interdisciplinariamente sería la neurología o la geriatría, la oftalmología, porque se sugiere por ahí una valoración ante la queja de la disminución de la vista. Eso lo comenta en la entrevista, pero también cuando se iban a aplicar las pruebas, él las toma y él me pregunta que si él las tiene que responder o él me va a ir diciendo, porque cree que ni siquiera con los lentes va a ver. Entonces me parece importante también ahí. Y pues con un médico general se recomienda como retomar estas revisiones médicas preventivas. ¿Ok? Con Eduardo, bueno, pues el proceso de evaluación realizado a lo largo del módulo de esta materia pues describe un adulto mayor con una función cognitiva estable, sin indicadores de depresión, con independencia funcional completa. El hallazgo más relevante que amerita, creo que darle seguimiento, es la debilidad en la memoria a corto plazo. Y bueno, pues estos hallazgos describen el funcionamiento del evaluador en el momento de la evaluación. Y bueno, por otro lado, iremos con Alejandra. Alejandra es una persona, una femenina de 34 años. Ella es una licenciada en finanzas. Se define como empresaria. Tiene dos negocios. Tiene tres negocios, dos que dirige ella y otro más que dirige en compañía de su esposo. Es casada, tiene una hija, tiene dos hijastros. Y bueno, pues esta evaluación se da también con fines académicos, con la finalidad de practicar la parte psicométrica y teniendo como herramientas para construir un perfil psicológico
pues integral de la evaluada. Con ella se utilizan instrumentos, también inicialmente una entrevista. Bueno, con esta evaluada son 2 entrevistas, una de manera inicial. Se aplica en ese momento el test de la figura, que es una prueba proyectiva. Se aplica también el beta 4, que es una prueba de inteligencia no verbal. El inventario, bueno, el BAI, el MMPI, que es un inventario de la personalidad. Y por otro lado, y por último, es el WISE, que es una escala de inteligencia para adultos. Hay algo importante que mencionar: a la evaluada se le aplica también el PAI. Sin embargo, el protocolo que se aplica es la versión corta. Entonces, fue invalidado, ya que el docente o mi profesor manifiesta que la evaluación no es la correcta, y por esta razón el PAI no se incluye ni se cita como evidencia pues, de apoyo en ningún apartado de este informe, pero creo que es importante mencionarlo. Bueno, con Alejandra, un poco de sus antecedentes. Eh, Se maneja un motivo, de alguna manera, un motivo de consulta, porque así se le preguntó que si ella fuera al psicólogo, cuál sería el motivo de consulta. Y lo que comenta es 2 cosas. Una, el tema del divorcio de sus papás, pero sobre todo, eh, cómo es que su papá tiene una negativa, para socializar e intimar con ellas. Es importante que lo comente así. Ellas, hablando de su hermana y de ella, este, porque pareciera que al papá no le interesa y no le gusta mucho estar en compañía de sus hijas. Eso para Alejandra es muy importante, y hay un abandono aparente por parte del papá. Por lo menos ella así lo siente. Este, es importante comentar que ella dice: en cuanto al dinero, nunca nos ha hecho falta, al contrario, pero en la parte emocional y la presencia como padre, sí. Hay un momento, hace 12 años, donde ella se va de fiesta, está inlocalizable durante 12 horas aproximadamente, y cuando ella regresa a casa, como joven, como adolescente incluso, el papá se molesta tanto con ella que le deja de hablar un tiempo, y ella dice: a partir de ese momento sentí que algo cambió y algo se rompió. Este, Algo importante también que ella maneja es que cuando lo llega a platicar o se llega a tocar el tema con su esposo, él tiende como a minimizar sus sentimientos cuando aborda este tema, y que solamente hay una persona con quien puede platicar de este tipo de cosas, que es su suegra. Este, Reporta también, pues, un previo ahí como malestar emocional en el periodo de posparto, así como dificultades ocasionales con conciliar el sueño, y dificultades frecuentes de concentración. Ella dice que a veces cuando alguien le habla, entiende otras cosas de las que le están diciendo, y que su memoria en su vida cotidiana, sobre todo la memoria a corto plazo, llega a tener un cierto problema. No se identifican antecedentes médicos relevantes, adicionales a los que ya se han señalado. Eso, es licenciada en finanzas y, bueno, como comentaba, dirige 2 negocios por cuenta propia, y uno más con su esposo. Es madre de una hija y, bueno, muy presente con sus 2 hijastros. A lo largo de la entrevista se observa que la evaluada utiliza la primera persona en plural, o sea, siempre dice nosotras, sobre todo cuando está narrando experiencias relacionadas con su papá. Siempre dice nosotras.
También se nota como unas facciones de desagrado cuando surge el tema del consumo del alcohol del papá, porque aparentemente toma diario, no a emborracharse, pero sí es una práctica diaria. Y durante la aplicación de los instrumentos, eh, perdón, de la entrevista, se nota incómoda en ese sentido, ¿no? O sea, lo cual pues, contrastó como como que minimiza este, la parte, la parte que ella misma trae a la superficie, ¿no? O sea, por un lado le da mucha importancia y por otro lado como lo minimiza, es como de, bueno, pero así es él, ¿ok? Este, en general, muy buena disposición con la aplicación de los instrumentos. El WISE en particular se tuvo que aplicar en dos partes porque, por cuestiones de tiempo, pero en ningún momento hubo como una resistencia, una reactancia a tener que aplicarlo en una segunda partida, siempre colaborativa, siempre dispuesta a responder lo que se necesitara. Ok, bueno, con el tema del test de la figura humana, eh, pues bueno, el test refiere ahí un dibujo que destaca como con el cabello, pues como el elemento más elaborado, al que pareciera que le da un poquito más de detalle. Llama la atención que no hay orejas, este, no hay una sonrisa marcada tampoco. Y en conjunto estos indicadores interpretan proyectivamente pues una orientación hacia el manejo de una imagen externa, ¿sí? O sea, como una posible tensión que podría expresarse de manera somática más que a través de su reconocimiento directo. En el beta 4 hay un coeficiente intelectual, un CI de 92 dentro del rango promedio, en el percentil 30, en el BAI, que es en el de ansiedad, saca una puntuación total de 5, que también es dentro del rango mínimo de ansiedad. Eh, Después viene el MMPI, que son las escalas de validez que se ubican dentro de los límites normales. Sí hay hay una excepción que es de una elevación leve en la L, que es mentira, me parece, y una de leve a moderada, que es la K, que es corrección o defensiva. Este, lo que en conjunto sugiere pues, un estilo de como respuesta a la defensiva, orientado a proyectar una imagen positiva o muy ajustable y con un control emocional aceptable también. Llama la atención en el WISE que la comprensión verbal es por debajo del promedio y el razonamiento perceptual es superior al promedio, ¿sí? Hay una discrepancia ahí poco común, hasta donde entiendo, son 30 puntos de diferencia, y investigando pues en puntos porcentuales, aproximadamente el 7% de la población en general este, resulta con esta discrepancia, ¿sí? Es importante el vocabulario y la información, son las subpruebas más débiles, y por otro lado el diseño con cubos y matrices son las más fuertes. Hay hipótesis diagnósticas, el estilo de personalidad caracterizada por este control y autoexigencia, con una fuerte necesidad de proyectar una imagen, me da la impresión que es pensando siempre en su papá, es pensando en una validación externa, pero pensando en la figura paterna, ¿sí? Este, es muy notorio como patrón de fusión con su hermana en torno a las experiencias, como si hubieran hecho equipo
siempre, obviamente desde la perspectiva desde Alejandra, este, como si hubiera sido una estrategia, este, para que la evaluada no abordara o no sostuviera esa situación sola, sino que fuera en compañía de, de la hermana, ¿ok? Este, hay recomendaciones para Alejandra. Sería pues iniciar un proceso psicoterapéutico enfocado en este procesamiento de la figura paterna, este, muy probablemente desde un enfoque más sistémico, este, dar un seguimiento a las dificultades de concentración y memoria y a las alteraciones ocasionadas del sueño referidas por ella misma, que aparentemente después del parto y después de pasar esta depresión postparto han ido mejorando, pero creo que valdría la pena hacerlo de manera preventiva. Creo que aprovechar su fortaleza en este razonamiento perceptual en el ámbito laboral y considerar actividades de fortalecimiento verbal, o sea, el crear hábitos con la lectura, por ejemplo, mejoraría esta ampliación en su vocabulario y si se desea trabajar también pues con esta discrepancia identificada, ¿no? Eh, Haciendo una referencia interdisciplinaria, yo creo que valdría la pena una psicoterapia individual, pero también familiar, con una orientación a mejorar su sistema. Y esto lo justifico pues por el conflicto no resuelto con su papá, ¿no? Con la figura paterna y el patrón de fusión emocional que mencionaba hace un momento con la hermana, ¿sí? Si persisten los problemas en el sueño, yo creo que también valdría la pena una valoración en alguna clínica. Este, y bueno, pues mis conclusiones con Alejandra es que es una persona que en principio de cuentas se prestó muy bien al proceso de la evaluación, es una mujer con un funcionamiento general adecuado en los ámbitos laboral, familiar, social, con un índice de ansiedad pues mínimo y un funcionamiento intelectual dentro del rango promedio, ¿no? Este, el hallazgo clínico central, me parece, en esta evaluación es que es un estilo de personalidad, pues como orientado al autocontrol y al manejo de la imagen externa, ¿no? Me parece que para ella es muy importante y pues que estos hallazgos describen pues el funcionamiento del sujeto o de la evaluada, este, y es importante decir que no es un diagnóstico definitivo, sino creo que es una base importante para el trabajo psicoterapéutico, y que valdría la pena que ella empezara a, a tomar terapia para poder cerrar estos ciclos. Bueno, por mi parte es todo y agradezco mucho su atención.